a la verdad, pues tal y como es, ¿no? Como hacemos aquí en Radio Libertad. Bueno, señores, tenemos muchos temas encima de la mesa. Tengo buenas noticias, que es la victoria de José Antonio Cast en Chile. A mí esta noticia... ¿Pero y qué vas a decir la del Atleti, no? Bueno, En nombre del ausente. Eso, buena noticia para según qué personas, ¿no? Por ejemplo, para Julio López Peña, que es un gran atlético también, o para Andrés de Francia, y lo podrán saber en Deportes en Libertad a partir de las 10:10. Pero yo, que haya un giro a la derecha en Chile me parece una noticia excepcional, sobre todo teniendo en cuenta los desmanes que ha llevado a cabo Gabriel Boric en los últimos tiempos. ¿Cómo se puede hacer tanto mal en tan poco tiempo, ¿no? Que dices... La izquierda es especialista. ¿No? Bueno, efectivamente. No pierde el tiempo nunca. Hacer el mal. Yo he visto un titular de la cadena SER que me hizo mucha gracia, que dice: vuelve la ultraderecha a Chile 35 años después de la dictadura. Me imagino, si alguna vez ganará Vox, el titular sería: vuelve la ultraderecha a España 50 años después de la dictadura de Franco. Pues en medios de comunicación como El Diario, por ejemplo, El Plural, por ejemplo, la cadena SER, por ejemplo, pues probablemente sería así, sería esa interpretación que hacen de la realidad. A don Luis hablando precisamente de ese tipo de denominaciones y casualmente me he tomado un café aquí al lado y tienen un televisor estupendo, eso sin sonido, pero bueno, puedes ver las galletas que van poniendo. Los stickers, creo que es. Y una de las galletas que ponían sobre lo de Cas, gana el candidato de extrema derecha. Sí, es todo así. Sí, porque, y me hacía gracia porque justo lo acaba de decir Luis, don Luis. No, pero está bien, así se van acostumbrando. No, pero bueno, es que... ¿No te parece? Se van acostumbrando a que la extrema derecha va a acabar ganando en casi todos los sitios. Pero, don Julio... Tendrán que dejar de llamarle extrema. Me hace gracia, como dice don Luis, dice, claro, comunista es izquierda. Ni siquiera es izquierda. Comunista es centro-izquierda. El espacio a la izquierda del PSOE, como mucho. Izquierda moderada, ¿no? Stalin es socialdemócrata. Entonces, claro, es una interpretación... Fijaos, yo estoy enganchada en la newsletter del Diario y ustedes dirán, ¿pero por qué hace esto, Carmen? Bueno, pues porque es, por así decirlo, un vicio confesable, ¿no? Entonces, ¿te gusta? Me gusta ver cómo hacen ellos la interpretación de la realidad. Y entonces ponían esta mañana: error de casting, jaja, ¿no? De casting, tal. Y ponía: la ultraderecha gobernará en Chile. Tendremos que hablar de las consecuencias para la izquierda. Bueno, pues evidentes, que dejan de tocar poder, ¿no? Que es como un poco así. Por tanto, les decimos que esto es, para nosotros es una buena noticia, teniendo en cuenta esa tendencia que señala don Julio Ariza, ese cambio, ese viraje al sentido común. No a la ultraderecha, vamos a decirlo así, al sentido común. Bueno, no es que haya sido una victoria de Cast, es que ha sido una victoria aplastante. O sea, le ha sacado 20 puntos a esta mujer, que con lo que supone, porque no es solamente ella, es la unión de todas las izquierdas, que en Chile además son extraordinariamente sectarias y muy radicales, ¿no? Cast es un hombre, pues un personaje normal, simplemente. Un padre de familia con 7 u 8 hijos, muy tradicional en el sentido de que es un católico convencido y un hombre que ha, digamos, practicado una forma de hacer política pues como la que ha hecho hoy mismo, ¿no? Que es pues agradecer a Boric que le haya llamado y decir que le va a escuchar, ¿no? Lo que le tenga que contar. Es un hombre tranquilo y nada extremo en ninguno de sus facetas. Y por tanto para Chile es la mejor noticia. Si esa victoria no se hubiera producido, si Boric y sus gentes no hubieran llevado a Chile prácticamente al caos político y al caos social, porque además en este momento Chile, que era un país extremadamente tranquilo, era un país donde funcionaba bien hasta el sistema de pensiones, era uno de los signos de identidad, sí. ¿No? Bueno, en este momento Santiago de Chile es una ciudad enormemente peligrosa, tan peligrosa como pueden ser los peores barrios de París o de Barcelona, ¿no? Y en este momento los chilenos, desde hace ya años, están gritando porque se acabe la inseguridad en Chile, se acabe la inmigración ilegal, sobre todo, específicamente de los venezolanos, que han acudido en masa, muchos venezolanos allí, que constituyen en este momento uno de los grandes, gravísimos problemas que tiene la convivencia en Chile. Así que, pues bueno, América Latina está dando un giro y yo creo que eso va a seguir y que bajo el impulso de Donald Trump va a haber muchísimos cambios en América. Yo creo que eso siempre pasa. Quiero decir, llega el socialismo a un país próspero en América Latina y lo destroza. Acaban con inseguridad, acaban con un paro y una inflación tremendas. ¿Y qué pasa? Cuando pierden el poder, rabian los medios de comunicación, lo que estábamos diciendo. Rabiaron cuando ganó Milei en Argentina. Rabiaron cuando ganó Meloni en Italia. Rabian ahora en Chile y pasará en España a unos niveles que creo que todavía no estamos preparados para lo que puede ocurrir aquí cuando esta gente pierde el poder. Yo os voy a corregir solo una cosa.
Hispanoamérica. Sí, perdón. Que yo creo que los romanos no Tienes razón, descubrieron Hispanoamérica. América, a pesar de que los italianos, el lobby que hay en Estados Unidos tan potente, consiguió imponerlo de Latinoamérica, Latino, sí. que sería Iberoamérica, en el caso de la América, que también incluye lo que fue las zonas donde estuvo presente Portugal. Así es. Y luego, y poco más, lo demás es la América anglosajona, que en realidad es, bueno, es la América que vino después, ¿no? Sí. Que vino después, La- casi impuesta. La que exterminó a los que estaban allí. Sí, bueno, la que llegó y dijo, quitaos que no sabéis nada de esto. Yo Aquí creo que- consiste en acabar con todo lo que haya, ¿no? Yo creo que envié un mensaje a Colombia, donde pronto tendremos las elecciones, y además, si al final en Colombia se produce ese cambio que parece que va a producirse, realmente en América las cosas van a cambiar muy seriamente, muy seriamente. A mí Eso eso es es muy bueno. algo que efectivamente me crea cierta esperanza, coincidiendo con esa tendencia que señalabais aquí, esa tendencia, ese giro a la derecha que también se refleja en Europa. Bueno, al final es un poco esa ola de esperanza de la que estábamos hablando, ¿no? Que realmente pues lo que ejemplifica es que la gente ve que los gobiernos de izquierdas lo que traen es mucha pobreza, mucho mal, y esto es algo que No son- lo Y están algo más, comprobando los y algo ciudadanos. más que ha traído, que es la colonización china de buena parte de esa Hispanoamérica de izquierdas, porque claro, aquí cuando estamos viendo la corrupción en España, yo estoy luchando como un bellaco para darle otra dimensión que tiene, que es la dimensión casi para mí, no más peligrosa, porque la corrupción que haya es peligrosa para las instituciones democráticas españolas, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional, a nivel exterior, hay un hilo conductor entre todo esto. Es decir, el Grupo de Puebla es un ente, un organismo controlado por la puerta de atrás, entre bambalinas, por China. Es decir, es un grupo en el que todos los países que han ido incorporándose, incluso la socialdemocracia y también la Internacional Socialista, que casualmente preside nuestro queridísimo, y digo aquí comillas, presidente, es todo un entramado que tiene siempre un denominador común, y es que ha servido muy bien, perfectamente bien, a los intereses expansivos de China. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, no sé, Trump, pero la administración Trump también se ha dado cuenta. Es decir, esto no solo va de que si la derecha o la izquierda, sino que esto es una cuestión de asegurar un orden que será mejor o peor, pero que desde luego a mí me parece más soportable que el orden que puede imponer Xi Jinping, que ya lo está imponiendo aquí en España también, gracias a Zapatero, gracias a Teresa Rivera, que ha sido una gran edecán, y ahora a nuestro ínclito presidente, claro. La izquierda tiene un programa que va contra la naturaleza, directamente, en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad, en el derecho de los padres a educar a sus hijos, en el derecho a la propiedad, en los derechos básicos del ser humano. La izquierda tiene un programa político que va directamente contra el ser humano, contra su propia naturaleza y contra su propia constitución como persona. Por tanto, eso no se aguanta, no. La izquierda tiene otra cosa, y es que sus políticas no son sostenibles, porque repartir algo, cosa que por cierto no lo hacen, porque en realidad predican que van a repartirlo entre los pobres, y en realidad ya lo estamos viendo aquí en España. Lo que están haciendo es repartírselo entre ellos. Pero es que además de eso lo intentan hacer, o por lo menos lo plantean, acabando con los que generan la riqueza. Entonces se quedan sin riqueza, y cuando se quedan sin riqueza lo único que hay es hambre y penuria para todo el mundo. Con lo cual, esas dos cosas, ir contra la naturaleza y practicar políticas que no se sostienen, que no tienen la posibilidad de eso, de que tanto insisten ahora, ¿no? De que sea sostenible. Bueno, pues la izquierda no es sostenible. Si se sostiene es con el dinero de los ciudadanos. Cuando alguien dice, Mientras lo tienen. vamos a dar tanta subvención a esto con perspectiva de género, o sostenible. Sí, sostenible porque se sostiene con los impuestos, más sostenible que eso. Pero respecto a lo que decía Javier, yo creo que por eso Trump también quiere intervenir de alguna manera en Venezuela, para evitar que caiga en manos de China, que ya está muy intervenida por China y por Rusia. Y no sé si... Bueno, Rusia ahora mismo es un partner de China. Sí, O sea, no sé Putin si- depende de China como si fuera también su mayordomo, ¿eh? Si sabéis que la Internacional Socialista
incluso se quejó y le dio el toque a Sánchez por lo corrupto que es. O sea, ¿cómo tiene que ser para que entre Bueno, el PRI fue el Partido Sí, Republicano mexicano. Revolucionario Institucional, que es un nombre Sí, de sí. partido maravilloso, porque Que- Revolucionario Institucional es un... Que los mexicanos, el PRI, que con la historia que tiene corrupción, se queje de Sánchez, ¿cómo tiene que serlo? ¿Cómo tiene que ser Sánchez? Claro, imagínate. Claro, pero es que el PRI es un partido, entre comillas, es que todo esto aquí... hay tantas etiquetas que además esconden a cosas terribles. Socialdemócrata. Bueno, yo siempre he apuntado, y además en línea con lo que decía don Julio, de que la izquierda es antihumanista, por decirlo... Antirrealidad. va a veces en contra completamente digamos, de la naturaleza humana en el sentido de lo que es lógico y natural en el hombre, ¿no? Y la mujer, por ejemplo, digo, en el hombre en general.